Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Román Lucinski. Son las 4:06 de la tarde, hora de Venezuela. Es hoy miércoles 15 de junio del año 2022. Le quiero dar la bienvenida a este 12º evento Bancaribe Digital. Hoy 100% en línea. Hoy lo hacemos de manera remota, pero ustedes, por favor, muy atentos, porque estamos eligiendo el tema más solicitado por todos ustedes para volvernos a reunir de manera mixta, es decir, digital sí, pero también presencial. Así que muy pendiente siempre de las redes sociales de Bancaribe. Este espacio, me refiero a Bancaribe Digital y cada uno de sus eventos, se ha diseñado para romper esquemas, se ha diseñado para cruzar fronteras y hoy es un muy buen ejemplo de ello, porque de hecho nuestros invitados, nuestros ponentes están uno en Panamá y otro en Brasil. ¿Qué es lo que queremos con este tipo de eventos? Muy particularmente con el evento del día de hoy, con esta conversación que no será una ponencia formal como suele ocurrir, una conversación que de seguro será muy amena. Al menos dos objetivos tenemos. Por una parte, que nos llevemos todos herramientas para nuestro día a día, para nuestro trabajo, pero también que tengamos la ocasión, luego de lo que vamos a escuchar, de analizar, de revisar lo que nos ha impedido a título personal o dentro de una organización montarnos en la ola de la agilidad. Es importante revisar en ese sentido expectativas, dudas, temores, creencias que pueden estarnos limitando, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Para profundizar en el tema, vamos a dar en un instante nada más la bienvenida a Ulises González, especialista en transformación organizacional y profesor invitado de IESA, y a Miguel Lara, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería, Innovación y Operaciones de Bancaribe. Me permito pedirles que nos mencionen en redes sociales, básicamente en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta @Bancaribe y utilizando dos hashtags. Los numerales son Bancaribe Digital y o Experiencia Digital. Y allí poder llegar todavía a más personas y que el contenido que hoy se va a generar pues tenga un mayor alcance. Obviamente va a estar el chat abierto, como solemos hacer en este tipo de encuentros en Bancaribe Digital, para que ustedes hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Yo las voy a ir revisando, las voy a ir agrupando y al final de esta conversación entre nuestros invitados tendremos unos pocos minutos para tocar algunas de esas dudas, preguntas o comentarios, los que más recurrentes sean a lo largo del evento. Me permito así formalmente presentar a nuestros invitados el día de hoy, a nuestros ponentes. Repito que va a ser una conversación más que una ponencia formal, que de seguro va a ser muy amena y partiendo del título pendientes, agilidad organizacional, 2 puntos, mitos, leyendas y cuentos. De eso van a hablar Ulises González, quien es especialista en excelencia operativa y gestión de portafolios, programas y proyectos, con más de 20 años de experiencia. Se ha desempeñado en roles como líder de transformación, arquitecto de solución, consultor de mejoras, gerente de proyectos y programas para sectores como banca, servicios profesionales, tecnología, consumo masivo. Ulises es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Tecnológica del Centro con MBA en el Instituto de Estudios Superiores de la Administración. En los últimos años, Ulises ha trabajado en proyectos para el diseño de productos digitales, procesos de onboarding, utilización de design thinking en experiencia de empleado, lean change management, management 3.0, liderazgo para el cambio. Además, en la implementación de procesos ágiles en la atención al cliente, implementación del modelo de datos maestros, diseño de CRM y experiencia al cliente e implementación de soluciones digitales. Es profesor invitado de IESA y también de Unichem. Ulises, feliz tarde, ¿cómo estás? Excelente, después de esa introducción mejor. Muy buenas tardes para todos. Agradecido. Ulises, por cierto, está en Panamá. Nos vamos ahora de Panamá a Brasil. Ahí se encuentra Miguel Lara, lo conocen bien, con más de 26 años de reconocida trayectoria dentro de la banca. Miguel es ingeniero de sistemas graduado en la Universidad Metropolitana, egresado del programa de alta gerencia del IESA, diplomado de psicología positiva. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de Ingeniería, Innovación y Operaciones de Bancaribe y miembro de su comité ejecutivo. Miguel ha venido desarrollando una carrera en las áreas de consultoría de negocios, gestión de estrategia de negocios y estrategia de tecnología de información, gerencia de tecnología de información y gerencia de operaciones por más de 35 años.
ejecutivo altamente calificado con experiencia en áreas de medios de pago, canales, sistemas core, planificación y control de proyectos multidisciplinarios de optimización de procesos y tecnología de la información, también administración y control de presupuestos de proyectos tecnológicos, seguridad informática, operaciones bancarias, arquitectura empresarial e inteligencia de negocios. Se desempeña también como profesor del Diplomado de Transformación Digital. Miguel, feliz tarde, ¿cómo estás? Hola Román, hola Ulises, ¿cómo estás? Qué gusto verlos aquí desde Brasilia, como dijiste tú. Tenemos un triángulo, una hora para allá, una hora en el medio y una hora para acá. Tengo 2 horas de Qué bueno que diferencia. no es el triángulo de las Bermudas para que no se pierda nada de lo que aquí vamos a comentar. Yo me Seguro permito que solo plantear algo y dejarles a ustedes ya, ¿no? En esta que será seguro una grata conversación. Pero parto del título. Generalmente en mis entrevistas de radio comienzo definiendo las cosas. Si voy a hablar de ansiedad, doctor, ¿qué es ansiedad? Si voy a hablar de criptomoneda, ¿qué es una criptomoneda? Bueno, me llama la atención el título. Agilidad organizacional, mitos, leyendas y cuentos. Puede que alguien esté pensando que agilidad tiene que ver con correr, con llegar corriendo al puesto de trabajo. Hablemos de agilidad, por favor, adelante. Me encanta lo rápido que tomaste el concepto, porque definitivamente ese es uno de los primeros mitos. O sea, si a mí me pagaran por cada vez que yo escucho que ágil es igual a rápido, no necesitaría ser consultor, porque eso literalmente es una historia fabulosa y una muy mala interpretación organizacional. O sea, agilidad no tiene que ver con andar corriendo de un sitio a otro ni con rapidez, o al menos en el contexto organizacional. De hecho, solo como un comentario para abrir la conversación con mi amigo Miguel, la palabra opuesta de ágil no es rápido. O sea, la palabra opuesta de ágil es frágil. Entonces, mucho de esto lo vamos a poder profundizar. No sé qué, Miguel, qué cree o qué le llamó la atención de este inicio. Bueno, a mí me encanta la pregunta de Román, ¿no? Y voy a ser rápido, 2 más 2 igual 5, ¿ok? Siempre lo digo. Eso fue muy rápido, pero muy poco ágil, ¿no? O sea, en la agilidad está relacionada con palabras clave, con palabra valor, o sea, está relacionado con trabajo en equipo, está relacionado con un montón de cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de esta conversación tan amena que seguramente vamos a tener los tres, ¿ok? Agilidad, si vamos a un concepto, es la capacidad que tiene un ser vivo, un ser orgánico, y no olvidemos que las compañías no son más que seres orgánicos, tiene la capacidad de adaptarse. De hecho, está muy asociada al tema de evolución, o sea, de la evolución animal. Y por eso lo contrario de ágil y frágil, o sea, si algo no es capaz de adaptarse a los cambios, simplemente desaparece. Y esa es la teoría de la evolución de Darwin, bastante vieja, pero muy efectiva, ¿no? Entonces, la agilidad se resume en eso, es la capacidad de adaptarse a los cambios de una manera organizada, preparada, estudiada, porque la agilidad no se improvisa, ¿ok? Y basada en un negocio. O sea, yo creo que esa es la gran diferencia. Y no sé, Ulises, si abriendo este tema podemos empezar a desmitificar las cosas, ¿no? O sea, y en eso te digo, de entrada, agilidad, te pregunto, agilidad son métodos, es Scrum, es Design Thinking, es no sé, Lean Process, o sea, tantas cosas que nos dicen. Arranca tú y después veremos cómo nos va. Y cualquier momento, Román, nos puedes interrumpir. Esto es una conversación de tres. De hecho, siendo cónsonos con los principios, valoraremos mucho que Román y cualquiera de las personas nos quieran interrumpir, porque el feedback es fundamental, digamos, buscando enriquecer lo que acaba de decir Miguel. Mira, me parece súper relevante la primera aproximación que él trae. Yo creo que ese es un gran mito que hay que tumbar, o que hay que dejar de pensar en términos de métodos específicos. La naturaleza de la agilidad organizacional, como muy bien explicaba Miguel, es una capacidad de una empresa. Y las empresas, por definición, son únicas. Cada empresa tiene una cultura, tiene personas que la hacen ser distinta y tienen formas particulares de trabajar. Por definición, la agilidad organizacional, la agilidad de equipos o de software, tiene un carácter empírico. ¿Y esto qué significa en términos simples? Aprendemos de los resultados. Vamos a tomar decisiones desde los resultados. Por consecuente,
una organización que se embarca en aprovechar la agilidad como una de las muchas maneras de entregar valor, va a tener que descubrir sus propias formas. Con lo cual, no significa, como bien decía Miguel, que Scrum, Kanban, Expedio, cualquiera de las N cantidad de formas de trabajar sean buenas o malas o per se, sino el valor de esto es entender que es un camino y que cada organización debería buscar encontrar la mejor manera de aproximarse a los resultados. Es así, Ulises. Y la verdad es que cuando empezamos a revisar organizaciones, la cultura organizacional cobra mucha importancia en cómo enfrentar la agilidad, ¿no? Y nosotros podemos ver, y voy a hablar de ejemplo de Bancaribe, ¿no? O sea, y de la banca venezolana en la práctica, ¿no? A veces comentan que los bancos no necesariamente son ágiles, pero en Venezuela sí somos muy resilientes los bancos y somos muy ágiles, ¿no? Y la verdad que cuando yo le comentaba a un compañero mío que la banca venezolana fue capaz de instalar la reexpresión monetaria en 2 meses, él simplemente no lo creía. O sea, bueno, primero porque todo el mundo cree que es dividir entre 1000 o entre 1.000.000, como fue la última, ¿no? A veces simplificamos o sobresimplificamos las cosas, que ese es otro mito de la agilidad, ¿no? La agilidad no tiene nada que ver con la complejidad del proyecto, para nada, ¿ok? O sea, el proyecto puede ser muy simple o muy complicado, ¿ok? Y la clave no está tampoco necesariamente descomponer en múltiples partes un proyecto para hacerlo simple, ¿ok? En realidad, yo creo que la palabra, y vuelvo, la palabra fundamental es valor. Es cómo entregar algo lo más rápido que aporte valor al cliente, a los stakeholders de una compañía o a los propios empleados, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y qué es valor? Bueno, cualquier cosa que sume a la organización. Y eso es muy importante dentro de este proceso. Y la clave, y te mencioné uno que fue reexpresión, pero te puedo hablar de P2P, que es otra cosa que nosotros desarrollamos como sistema financiero también, y que fue impresionante ver con la velocidad que se hizo y las adecuaciones que hicieron los bancos. Entonces, bueno, tú ves ahí que hay ejemplos, ¿no? Pero aquí lo fundamental, en todo caso, Ulises, creo yo, está en la gente, en la cultura. La cultura no es más que cómo nos comportamos nosotros en una empresa. No le demos mucha vuelta a la definición de la cultura. Si me oye la gente de mi amiga Yatri, seguramente me dirá un montón de cosas. Pero sí, es la forma como nos comportamos en la empresa. Entonces, también la agilidad pasa por que las personas tienen que tener confianza en lo que están haciendo y un poco lo que decía Ulises, darnos la capacidad de experimentar. Experimentar no significa errar. Experimentar no significa equivocarnos constantemente, porque de nuevo no estamos aportando valor. Lo que sí significa es simplemente probar, y si algo no funciona, lo desechas de inmediato y sigues probando, ¿ok? Y si no, miren a Alva Edison, que creo que hizo más de 1000 intentos antes de inventar el bombillo, ¿ok? Y cada uno iba rechazándolo, pero iba perfeccionando con el siguiente. Y él lo que decía que esos no eran 1000 errores, sino fueron 1000 oportunidades de poder mejorar su producto. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van las cosas. No sé qué opinas tú, Ulises. Yo quisiera, si me permiten, hacer una especie de corte de cuenta. A ver si lo voy entendiendo bien yo. Perfecto. Han desmontado un primer mito y es el mito del nombre, de lo que partíamos. Pero este segundo que tiene que ver no tanto con métodos, sino con capacidades. Y me ha llamado la atención parte de lo que han dicho, Ulises, cuando dice, bueno, esto tiene mucho de empírico, esto tiene mucho de decisiones que se toman sobre resultados. Y sí, entonces tiene mucho que ver también el ensayo y el error. Y ahí vamos bien. Y de repente se me viene a la mente la palabra improvisar. Y nosotros en los medios solemos decir que la improvisación, bueno, se practica, se ensaya, se trabaja sobre la improvisación. No lo dejas al voleo. Entonces siento al final que es un balance entre el ensayo y el error, lo empírico, el tomar las cosas buenas, el reparar las malas, pero sobre todo de fondo lo que necesita una empresa y un individuo es una enorme capacidad de adaptación, estar abierto al cambio, ¿no? Y a la modificación, a enderezar el rumbo. Me gusta mucho el call out que estás haciendo y lo voy a colocar en la siguiente metáfora.
que probablemente algunos lo hemos visto en vivo o lo hemos disfrutado en streaming, que es el hecho cuando uno está viendo un concierto, que la cantante o el cantante está en estado de flujo con el público y está viviendo el momento. Lo vemos mucho en la salsa, lo vemos mucho en el merengue, en el rock también se puede ver muchísimo que literalmente el vocalista o la vocalista rompe la canción, romper que significa que involucra al público. ¿Y qué pasa con los músicos? Los músicos siguen con la total confianza, porque quiero ya traer esa palabra como al medio, hay la total confianza entre quien está de alguna manera cantando, de que el público sepa la canción, by the way, que hay una sutileza interesante, pero además los músicos adaptan su capacidad para poder continuar y nadie se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Eso es improvisación, por supuesto que es improvisación y es una excelente metáfora de la agilidad, porque la agilidad es profundamente disciplinada. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que tenemos o buscamos desarrollar las capacidades para enfrentarnos a algo que no sabemos muy bien cómo lo vamos a resolver, pero que sí sabemos a dónde queremos llegar. Si yo voy a escuchar al maestro Dudamel o quiero ir a un concierto de música clásica, yo no espero que haya mucha improvisación. Porque la música clásica sigue un patrón perfectamente determinado. De hecho, mientras más cercano sea a lo que el compositor quiso hacer, perfecto. Sin embargo, si yo voy a bailar salsa, si yo voy a un concierto de merengue, si yo voy a otro ritmo, se va a valorar muchísimo la capacidad de ejecución que tengan sus músicos. Pero los músicos podrán hacer todo lo que puedan hacer y su talento les pueda permitir dentro de los límites que la armonía, que la clave, que el orden le permita. Y esa es la belleza de la agilidad. Y ese yo creo que sería un tercer punto importante que Miguel me encantaría tal vez que lo amplíe, que si ya yo sé hacer algo, porque está repetido, porque es conocido, porque está muy bien, ¿para qué yo voy a utilizar agilidad? No tiene ningún sentido. De hecho, planificar en sí mismo agrega mucho valor. Pero no sé qué opina Miguel al respecto. ¿Usaríamos agilidad, Miguel, si usted sabe todo lo que tiene que hacer y cómo? Bueno, la primera cosa es que yo creo que el tema de la improvisación me encanta lo que acabas de comentar, pero es que lo vemos constantemente en la vida, ¿no? O sea, y eso se estudia. O sea, yo me imagino, Román, que en los temas, en los medios, improvisar es un arte, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad, pero además los que lo tienen que estudiarlo. ¿Y por qué hago este ejemplo? Ya te voy a responder, Ulises. Porque de nada te vale tener, y si no, pregúntale a algunas selecciones de fútbol, las mejores estrellas del mundo, si no son capaces de hablarse, si no son capaces de confiar entre ellas mismas. Y sobre todo, ¿ok? Si no son capaces de entenderse y fluir. Me encanta la palabra fluir, ¿ok? O sea, fluir significa que toda la organización piense de manera armónica, utilizando otra palabra que utilizó Ulises, de una forma consistente para buscar resultados y valor, ¿ok? Con respecto a por qué aprender agilidad, bueno, yo creo que no es un esnovismo, ¿ok? La verdad que la velocidad de los cambios que estamos teniendo nosotros en este mundo de tecnología es simplemente sorprendente. Y si no, miren lo que está pasando con el Bitcoin, miren lo que está pasando con las nuevas tecnologías, miren lo que está pasando con la gente de Apple sacando máquinas que triplican sus capacidades cada 2 años, o los teléfonos. Entonces, la verdad que estamos sometidos a una velocidad de cambios impresionante, ¿ok? Y eso hace que tengas que tener cintura, utilizando la analogía del merengue, ¿no? Tienes que saber moverte moverte y adaptarte a este nuevo juego que hoy hay una cosa y mañana hay otra, ¿ok? Y la improvisación te ayuda a eso. Pero insisto, o sea, lo clave aquí, y me gustaría oír la opinión de Ulises, es el teamwork, o sea, el equipo de trabajo. Esto no es, utilizando una presentación que en algún momento me facilitó Ulises, esto no es una caimanera. O sea, esto no es poner a 5 o 10 tipos, vamos a jugar béisbol y seguramente lo jugaremos bien, pero después pretender ir a grandes ligas y ganar. Esto no es así, ¿ok? Está bien la analogía de la música. Claro. Está bien la analogía de la caimanera en fútbol, que aplicado a lo que decía Ulises de la música es como un ventetú, que también puede funcionar muy bien. A lo mejor en el maní es así,
Pero dependiendo de lo que tú vayas a ir a escuchar, ¿no, Ulises? Tal cual. Es que me gusta mucho la reflexión que hace Miguel, porque definitivamente la fuerza, y ese es un paradigma bastante interesante, que es cómo lograr que los equipos realmente puedan brillar con lo que tienen. Y en esto yo soy bastante, digamos, un paradigma bastante fuerte, que es el hecho de que yo creo firmemente que nadie se despierta en las mañanas queriendo hacer las cosas mal. Por supuesto que hay sus excepciones, ¿sí? Y no voy a entrar en tema para no tocar sensibilidades, pero en general, nadie quiere hacer las cosas mal. Entonces, si tenemos el talento, si tenemos el interés, si tenemos las ganas, porque además la evidencia científica al respecto es muy contundente, que no hay nada que suba más la moral que los resultados que obtiene una gente, o que tienen las personas, o que obtienen los equipos. Entonces, ¿qué puede fallar? Aquí digamos, la reflexión que yo daría, que me parece bastante importante, es cómo modificar el sistema. O sea, cómo podemos realmente generar los incentivos para que las personas puedan realmente entregar lo que quieren hacer. Y eso es fundamental, porque la agilidad nace y se propicia desde lo que significa un equipo, lo cual además nos lleva a un reto gigante, que es, bueno, cómo liderar algo como esto. Y aquí sí le voy a dar, digamos, a Roman o a Miguel conocer cómo lo ven, porque en el ámbito del equipo se entiende muy bien, pero esto genera una nueva presión sobre las personas que lideran, gerentes, vicepresidentes, etcétera. Que bueno, ahora, ¿cuál es mi rol? ¿Cómo me inserto dentro de un cambio de esta naturaleza? Bueno, mira, es una buena pregunta, y yo creo que lo primero que tienes que hacer es dejar que los equipos sean, ¿ok? O sea, yo creo que las personas tienen que empezar a preguntarse cuántas veces intervienen en la decisión de un equipo. En la medida que tú intervengas cada vez más, olvídate de agilidad. La otra pregunta que se tienes que hacer es cuántas veces el equipo te consulta algo, no para una consulta, para que tú tomes la decisión. Olvídate de agilidad, ya van dos, ¿ok? Entonces yo creo que tienes que confiar plenamente del equipo, la confianza es válida, ¿ok? La otra cosa es que los mejores líderes empiezan a entender, ¿ok? Que la organización tiene que empezar a moverse, y eso es un cambio de paradigma no fácil. Tienen que empezar a moverse sin que ellos estén presentes, ¿ok? Sin que ellos estén presentes en cada decisión. Cuidado con lo que estoy tratando de decir, ¿no? O sea, de nuevo, si todo sube a un grupo de personas que son los ejecutivos del banco, bueno, cuidado, porque es que los ejecutivos no tienen toda la verdad absoluta. Y la verdad es que dependen mucho de sus equipos. Y lo que sorprende es que los equipos son, en la medida que tú vas bajando en la organización, son los que saben mejor el detalle y son los que pueden aportar más. ¿Okay? Entonces, lo único que tiene que darle a nosotros somos dirección, y tienen que darle dirección. Lo otro que quiero insistir es en el equipo. El equipo no es que vamos a sentarnos 5 y vamos a dividirnos el trabajo. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y tú haces aquello. Y después nos reunimos dentro de 2 semanas y vemos quién hizo. Y el que no hizo, ¿ok? Un poco lo que tú dices, Ulises, no solo es que lo enfrentamos al escarnio público, ¿no? O sea, si lo podemos poner en una plaza y caerle a látigos, mejor, ¿ok? Bueno, eso no es un trabajo en equipo, para nada. Visto el tema de agilidad, cada uno de los integrantes del equipo tiene que estar pendiente del otro, sea capaz de hacerlo o no, ¿ok? Porque de nada te vale a ti tener una carrera de 4%, ¿ok? Y pretender hacerla en 40 segundos, y al último poner el gordito de 100 kilos para que corra 10 segundos. No lo va a hacer, ¿ok? No lo va a hacer. Es un poco lo que tú dices. Miguel, no me quiero tomar personal lo del gordito de los 100 kilos, ¿ah? Me permito esta interrupción. Acuérdate que la televisión engorda. Solo para comentar algo. Me parece genial que estemos robusteciendo el concepto, porque de lo que voy recogiendo de ti, Miguel, y de ti, Ulises, encuentro que agilidad es adaptación, que agilidad es evolución, que la agilidad debe ser disciplinada,
que tiene que ver mucho con el tejido organizacional, es decir, con el equipo, con la confianza que debe tener el equipo entre sí, entre sus miembros, y algo que dejaron colar por allí es tener el norte claro, el norte definido. No importa los obstáculos que se presenten, mi norte es aquel, y a lo mejor tengo que sortear el obstáculo, pero mi norte sigue siendo el mismo. Les pregunto en este punto, además de estos mitos que ya hemos desmontado, ¿qué otros mitos, leyendas o cuentos hay para luego, sobre la base de ese camino despejado, comenzar a elaborar sobre las certezas de lo que es la agilidad? Y ya van llegando unas preguntas súper interesantes. Adelante. Voy a hablar tal vez de un mito que me parece súper valioso y dos cosas que sí creo importantes que me gustaría reforzar. El primer mito es pensar que esto va de héroes y que la agilidad o los logros es a través como de un equipo de Avengers que van a poder con todo, porque no funciona así. De hecho, y me gusta usar la palabra evidencia, porque detrás de lo que se sabe, que se puede demostrar, cada vez es más contundente. La agilidad requiere diseño de equipos, topología de equipos, la agilidad requiere excelencia técnica, la agilidad requiere prácticas de gestión, de desarrollo de productos y servicios, y además requiere competencias bien particulares desde el liderazgo. Pero algo que me parece muy importante, y aquí luego le doy me encantaría escuchar lo que Miguel tiene que decir, es que agilidad tiene que ver con resultados. Y en esto quiero ser bien enfático, tenemos que brindar entrega continua y frecuente de valor, porque de lo contrario no va a haber aprendizaje. Tal vez la velocidad a la que nos podemos referir en agilidad es la velocidad para aprender y desaprender. Pero recordemos que la agilidad no es el fin. Eso es una fábula que también hay, que queremos ser ágiles, vamos a buscar agilidad. La agilidad no va para allá, la agilidad es una manera. Nuestro fin, satisfacer al cliente, brindar mejor calidad de servicio, lograr un mejor país, desarrollar competencias. Hay un propósito. La agilidad es una vía, es una manera de las muchas que pueden haber. Entonces me gustaría, como para escuchar a Miguel, dejarle como esas tres fábulas y que él tome y rompa el mito que quiera. La de los héroes, la de las prácticas y la de la entrega. La de los héroes me encanta, ¿no? Y voy a tratar de ir con las tres, ¿no? O sea, la de los héroes me encanta. O sea, esto de poner los interiores por fuera no funciona, ¿ok? La verdad, y perdonen ¿cómo se llama? Lo coloquial que fui, pero creo que a veces hay que dar los mensajes claros, ¿no? De nuevo, todo esto se activa lo podemos llamar células, lo podemos llamar equipos ágiles, lo podemos llamar team. A mí me gusta es gente comprometida, gente con propósito, ¿ok? Para que se quede claro. Una gente que tiene propósito y que sabe qué es hacia dónde vamos a apuntar, es lo mejor que puede ocurrir para una organización. Y bueno, por eso hay que comunicar, comunicar y comunicar. Ulises acaba de dar el clavo en algo que habló, es el cambio de la definición de la palabra valor. Ya el valor no solo es un retorno de una inversión, es que el valor se puede considerar, evidentemente, es importante el retorno de inversión en cualquier proyecto que tú vayas a utilizar. Pero también la experimentación, contrario a lo que sucede o lo que se podría sonar, de que se gasta más, cuidado si no se gasta bastante menos, ¿ok? Porque tú en cada una de las iteraciones que haces para mejorar tu producto, tú tienes un presupuesto finito y ahí con eso tú vas a llegar. De nuevo, Ulises hablaba de marco de referencia. O sea, el marco de referencia es el border, o sea, donde se está desarrollando el producto, ¿ok? Nosotros podemos cambiar el tiempo, podemos cambiar el presupuesto, inclusive podemos cambiar la gente. Lo que no deberíamos cambiar es el propósito del proyecto, ¿ok? Y para eso tenemos que tenerlo muy claro. Y en ese interín, a mí me encanta mucho hacer analogías, como le fascina también a Ulises, ¿no? Y quizás esta les pueda gustar, o sea, y siempre lo digo en mis conferencias, ¿no? O sea, el Oscar que más me gusta a mí no es el del actor principal. Ese está fácil, ¿ok? El más complejo y el que requiere más trabajo es el actor secundario, porque el actor secundario no puede brillar para quitarle el brillo al actor principal, ¿ok? Tiene que trabajar para que nadie se dé cuenta que está en la película, al menos que desaparezca, ¿ok?
Y si no, vean ¿cómo se llama? Shakespeare enamorado, que la reina Isabel aparece apenas 10 minutos y se ganó el Oscar con mejor. Porque si tú lo quitas de la película, pasa. Entonces, si hacemos esa analogía, el Oscar es para el proyecto, para el producto, para el valor. Los actores secundarios son los miembros del equipo, ¿ok? En donde todos y cada uno tienen que aportar, y tienen que aportar por igual. Esa es la gran diferencia y ese gran marcador que hay. De nuevo, es un cambio de paradigma muy profundo, es un cambio muy profundo de cultura, y bueno, entonces se logra es practicando, practicando y practicando, ¿no? No sé si tienes algo que añadir, Ulises o Román. No. Si digo algo, lo echo a perder. Si digo algo más, te echo a perder porque quedó perfecto. Yo lo entendí redondito. Oscar al mejor silencio, Ulises. Oscar al mejor silencio. A ver, yo quiero, aunque estaba previsto para más adelante en la sección de preguntas y respuestas, pero es que hay una que tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar ahora Miguel, cuando habló de presupuesto, cuando habló de gasto. Y hay una persona que dice, si queremos agilidad, tenemos que ser tolerantes al cambio. Y entonces, prever el gasto presupuestario. Háblenos del presupuesto vinculado a la agilidad, por favor. Ulises, si quieres comienza y después yo sigo. Es una trampa, porque además no es una trampa, sino que es una pregunta muy retadora, porque aquí es donde empiezan a surgir, usualmente en los marcos, en las formas de trabajo, hay una palabra que resume muy bien esto que se llaman los impedimentos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el tema presupuestario. ¿Qué es un presupuesto? Y me disculpan mis amigos de finanzas porque voy a utilizar, digamos, lo voy a super simplificar sin caer en reduccionismo, pero para hacerlo de alguna manera más didáctico. Un ejercicio presupuestario son los sueños que queremos nosotros cumplir, sobre las cuales vamos a hacer cosas en un periodo de tiempo. ¿Qué dice la agilidad al respecto? Que mientras más tú sueñes en el largo plazo, la probabilidad de que eso ocurra es menor. Y allí tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguir el presupuesto como pensamos que iba a hacer las cosas o adaptarnos en función de los resultados que estamos obteniendo a la fecha? Y ahí es como el primer cambio. ¿Qué pasa con el presupuesto? Entonces, si una organización está acostumbrada a presupuestar durante lo que va a pasar en un año, ¿qué estamos diciendo allí? Que pensamos que vamos a controlar lo que va a pasar durante ese año. Y yo no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, porque además uno de los casos mejor documentados que hay, por ejemplo, de un proyecto hecho con altísima planificación y que terminó mucho más rápido de lo que se esperaba, fue la represa del Guri. El Guri terminó con muchos meses de antelación y un proyecto altísimamente planificado. Eso está súper bien documentado en PMI. La pregunta es, ¿estamos en la misma época? La segunda pregunta es, ¿lo que estás presupuestando en verdad lo estás cumpliendo? Si la respuesta es sí, perfecto, sigue con ese formato. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque las empresas necesitan generar riqueza para su sostenibilidad. Pero mucho del dinero que vamos a generar o que deberíamos generar va a ser producto de nuestra capacidad de dar respuesta al mercado. Entonces, ¿qué sería mejor? Empezar a hacer ejercicios de planificación y de presupuesto mucho más cortos, que nos permitan adaptar y ajustar con el mismo propósito, beneficio esperado, lo que sea. O seguimos apostando a que yo voy a diseñar todo lo que va a pasar en un año para ver si se va a cumplir o no. ¿Tú qué crees, Miguel? ¿Por dónde van los tiros? Nosotros planificamos por trimestre, o sea que creo que vamos, y seguramente lo vamos a ir bajando, ¿no? Entonces, la verdad que eso creo que es una forma de responderte a lo que tú acabas de comentar. Pero es que además, y fíjate que no hemos mencionado por ningún momento la palabra metodología, vamos bien, no hemos hablado de Scrum, no hemos hablado de... Creo que vamos muy bien, ¿no? Sin embargo, todas esas metodologías tienen una característica común, que dividen el problema en entregables parciales, que a la final tienen el proyecto, ¿ok? ¿Y qué es lo interesante que tienen esas metodologías? Que en cualquier momento, lógico, tú tienes un entregable y siempre tienes una posición de seguir o no seguir para el siguiente entregable. Si el primer entregable te dio valor y está satisfecho, el cliente, insisto, la palabra propósito es fundamental. Si ya cumplió con su propósito eso, ¿para qué enredarlo? ¿Ok?
O sea, de nuevo, si yo puedo ir de A a B, ¿ok? Y ya lo hago y no estoy interesado en hacerlo más rápido o más confort, pero con el producto que ya tengo, ya lo logré, bueno, puede ser que ese sea el producto. Y el resto del presupuesto se puede cancelar entre comillas, se puede dedicar a otras unidades de negocio y a otras prioridades que tenga la organización. Entonces, sí, es una manera totalmente distinta de ver las cosas, totalmente. Sí, es una forma de ver que el tema de la agilidad y el presupuesto suma. Y como para cerrar, creo que lo más importante, un poco vi algunas de las preguntas que creo que están hablando también del error y el presupuesto. Bueno, yo creo que es distinto pelarte por 3 millones de dólares que pelarte por 10.000 dólares, ¿no? O sea, si tú te equivocas por un proyecto de 3 millones de dólares, seguramente, como decía un amigo, es un proyecto faraónico. Construiste la pirámide, la armaste, la pusiste bonita, pero te metieron adentro, ¿ok? Y no tuviste oportunidad de arreglarla. Entonces, nada, yo creo que ahí hay lecciones y yo insisto mucho, tú acabas en el clavo, el Guri es uno de los proyectos más exitosos. Pero la verdad es que si hubiera tenido el cambio climático que tenemos ahorita y las variaciones que tenemos en los ríos y todo lo que está pasando, probablemente el proyecto no hubiera sido tan rápido, tan eficiente, porque no hubiera tenido las consideraciones de los cambios que están sucediendo. La verdad que la velocidad de los cambios, Ulises, es increíble. O sea, basta con ver lo que está sucediendo en la calle y en el mundo, ¿no? Y eso también te dice que otro de los mitos de la agilidad, para mí, es que la agilidad no tiene nada que ver con, con cosas que tienen que hacerse por error. O sea, el error es simplemente una curva de aprendizaje porque tienes que aportar valor. La clave aquí está en valor. ¿Okay? Y que nuestra gente tiene que cambiar su chip. Eso no es fácil. ¿Okay? Para nada fácil. Pero eso se hace con mucho entrenamiento, con mucha paciencia y entregándole poder a los equipos. Román, Ulises, no sé. Ulises, Miguel, ¿cómo me formo para montarme y colaborar en este tren de la agilidad? Alguien preguntaba por ahí, ¿qué conocimiento previo debo tener para desarrollar la agilidad? Más allá del esfuerzo de la organización, ¿qué necesito yo? Yo me formo ¿qué? Con un MBA de IESA, yo me formo con mi psicólogo, yo me actualizo con mi coach de cabecera. ¿De dónde obtengo las herramientas para montarme en la ola de la agilidad? A título personal, pero luego también organizacional. Mira, después le doy la palabra a Ulises. Yo creo que Ulises dijo la clave. De hecho, en este momento estoy leyendo un libro que se llama La gracia de no saber todo, o algo así, ¿ok? En inglés. Y básicamente creo que la primera cosa que tiene que tener cualquier persona que se quiera meter en agilidad es tener la capacidad de desaprender, ¿ok? Se dice fácil, las organizaciones tienen sus propios ADN, o sea, sus propios sistemas de defensa para los cambios, o sea, pero bueno, eso es parte de lo que se tiene que mirar dentro de los cambios organizacionales. Pero para mí es fundamental la capacidad de desaprender, ¿ok? La capacidad de poder entender que básicamente las cosas como tú las hacías, hay otras maneras, otro camino, ¿ok? Para poderlas hacer. Y una vez que tú entras en ese camino, pero entras en ese camino sin cuestionamiento, sino tratando de aprender ese camino y sin entender que el camino anterior no calza aquí, porque ese es el otro error que ocurre. O sea, yo quiero un proyecto, yo quiero hacer mi proyecto, yo quiero hacer mi hojita de cálculo para controlar los gastos. Bueno, resulta que aquí esas herramientas no son, ¿ok? Y entonces tienes el primer choque. Entonces tienes que tener la capacidad de poder desaprender eso para entender cuáles son los mecanismos de seguimiento que utilizas ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Lo otro tú lo adquieres. Lo otro es entender con qué metodología te vas a alinear. Hay muchas. Las más famosas son Scrum, por supuesto, y Canvas, pero hay muchas en el mercado. Está Expogrammer, está, bueno, la verdad que no quiero mencionar porque me puedo extender demasiado, pero hay muchas en el mercado. Aquí lo que simplemente es tomar una. Evidentemente Scrum es la más conocida. Bueno, comenzar por ahí, ¿por qué no? Lo que sí está claro es que
Scrum patrocina lo mismo que dice de agilidad, o sea, la metodología. Está en constante cambio. ¿Okay? Todos los días se inventa algo nuevo. Y como dice Ulises, y Ulises puede hablar de eso perfectamente, mucho mejor que yo, todo está medido. ¿Okay? Y todo se puede demostrar que ciertamente la agilidad aporta valor a la organización. Ulises. Sí, creo que has resumido muy bien, tal vez de una vista un poquito más académica, digamos, para empezar, se requieren básicamente 8 grandes competencias, por darles algún tipo de marco a aquellas personas que les interesa esto y quieres empezar. Lo primero, digamos, el fundacional son las prácticas Lean Agile. O sea, tú puedes comenzar familiarizándote con algún marco, como decía Miguel, o puedes desde algunas lecturas particulares o de algunas prácticas particulares familiarizarte o con los marcos adaptativos, como bien él daba varios ejemplos, o con los marcos Lean, pero sobre todo con los principios y los valores, que by the way, puedes entrar a Google, agilemanifesto.org, Agile Alliance, eso no tiene ningún costo, de libre acceso, y entender los valores y los principios detrás es un gran comienzo. Luego, a partir de allí, puedes tomar una decisión. Tú te puedes ir por las prácticas de procesos o por los dominios de procesos, o te puedes ir por los dominios de contenido. ¿Cuáles son los dominios de procesos? Por ejemplo, la facilitación, lo que está haciendo Román acá, es una competencia importante en la agilidad. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a estar en conflicto. Muchos grupos, muchos equipos pueden tener diferencias en las visiones y necesitas una persona lo suficientemente neutral que ayude de alguna manera a generar coherencia en lo que se requiere lograr. Y eso es facilitación que se desarrolla a través de competencias de neutralidad y otras cosas. Y hay una segunda, digamos, competencia de punto de vista de proceso, que es el coaching profesional, especialmente el de equipos y el de ejecutivo y el laboral, que son algunos que yo recomiendo, y aquí y en Venezuela y alrededor del mundo hay muy buenas escuelas de coaching profesional. Pero del otro lado vas a tener las competencias que se denominan de contenido, que son las capacidades de enseñar, el teaching, porque hay que generar muchos aprendizajes con las personas y acompañar. Y vas a tener las competencias de mentoring, como por ejemplo cualquier persona de Bancaribe quiere desarrollarse dentro de la organización y bueno, le va a tocar la puerta a Miguel porque es un excelente, digamos, una persona con una excelente carrera dentro de la organización. ¿Quién mejor que él para tener a alguien para aprender? Y el mentoring, al igual que el coaching, tienen un arco que hay que aprender, que hay que familiarizarse. Ahí ya llevamos al menos 5 competencias. Las últimas 3 son lo que se llaman las maestrías, que ya son tus áreas naturales de trabajo. La primera maestría es la de transformación, la segunda maestría es la de negocio y la tercera es la de excelencia técnica. No tienes que tener las 8 competencias. Usualmente, una persona que crece y quiere crecer hacia agilidad puede empezar a desarrollarse en diferentes áreas y combinar lo que se llama o crear tu propio marcos de competencia de aprendizaje. Pero al final lo que te acabo de decir es 20% de lo que puede representar, que es la ciencia de este asunto. Hay un 80% que solo lo vas a conseguir con la práctica. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos estar horas hablando de la historia de la bicicleta, de las partes de una bicicleta, de la física detrás de una bicicleta, del Tour de Francia, de los mejores ciclistas del mundo. Y no vamos a aprender a manejar bicicleta. ¿Cómo se aprende a manejar bicicleta? Montándote en la bicicleta. Entonces, esto se aprende es haciendo. Y a partir de allí, todos los power skills que necesitas, liderazgo, influencia, inteligencia emocional, manejo del estrés, saber cómo alimentarte, saber dormir bien, saber estructurar ideas, pensamiento crítico, etc. Entonces, con esto creo haber resumido qué elementos son importantes tener si te interesa este mundo, que además, by the way, agilidad, al ser una capacidad, como muy bien lo decía Miguel hace rato, aplica prácticamente para cualquier contexto. Es así. Es así. Es así y la verdad que es una ciencia en sí mismo. O sea, y bueno, yo creo que un buen ejemplo de entender que la agilidad está en todos lados es que basta con ver los retos de organizaciones no tecnológicas donde la agilidad para sacar un producto está de primero dentro de sus challengers, ¿no? Según Gartner. Y no estoy hablando de compañías tecnológicas ni de referentes tecnológicos, es decir, un banco utiliza la tecnología, es un heavy user de tecnología. Estoy hablando de un supermercado, estoy hablando de retail, estoy hablando de compañías que ciertamente el tema de agilidad lo tienen en la palestra. Y yo creo que lo más importante es entender el porqué, y el porqué es la velocidad de los cambios. Es impresionante, insisto, lo que está sucediendo en el mundo.
ayer estaba leyendo algo distinto de tecnología, que bueno, que ya se están desarrollando vacunas del cáncer de colon con éxito y que hay varias vacunas. Bueno, eso va a cambiar si el resultado, y si lo están colocando es porque creen, que le están haciendo publicidad porque creen que efectivamente es una buena noticia. ¿Ok? Pero bueno, fíjate lo que va a suceder si eso termina de desarrollarse con todos los medicamentos que hay ahorita para ese tipo de cáncer, ¿no? Bueno, esas compañías van a tener que buscar otro nicho. ¿Ok? Y eso es un Claro, poco efectivamente, fundamental. en Japón ya se está hablando de la velocidad de conexión, ya no en gigas, se está hablando en teras, por ejemplo. Y esa, ahora, a ustedes que les encantan las analogías, las metáforas, ahora que Miguel hablaba del desaprender, yo en efecto, durante la pandemia, en el momento más crítico, cuando más confinados estaban, yo estaba mucho más interesado con mis invitados en preguntarles qué habían desaprendido a lo que habían aprendido en pandemia. La pregunta típica, la pregunta lógica es, ¿qué has aprendido en este tiempo solo en casa? No, para mí era más importante qué has desaprendido, aquello que ya tú dabas por sentado y que la pandemia te obligó a cambiar, te obligó a adaptarte. En ese sentido, bueno, también estamos adaptando la estructura de este webinar. Estaba previsto para esta conversación y dejar las preguntas para el final. Yo las he venido incorporando y hay varias que me llaman la atención. Hay una persona que dice, hay un mito relacionado con la agilidad y la calidad. Y dicen que agilidad y calidad no pueden convivir. ¿Eso es cierto? Ulises, Miguel. Ulises, tú primero. No, eso es un súper mito, no sé, eso es una fábula, nada que ver, todo lo contrario. ¿Qué pasa? En honor a la verdad, efectivamente, un equipo que trabaja en entrega continua y temprana va a tener que tomar decisiones sobre la calidad del producto. Y eso se conoce, usualmente se asume algo que se denomina deuda técnica. La deuda técnica es lo que dejamos de hacer de cara a poder entregar en los ciclos cortos que queremos. Pero eso no significa que el equipo se desentiende de la deuda técnica. De hecho, estrictamente hablando, hay cualquier cantidad de prácticas que sirven para medirla, para gestionarla, para mitigarla y para, de alguna otra manera, reducirla. De hecho, la calidad desde el punto de vista de la agilidad, literalmente hablando, el concepto sería la menor pérdida posible para la sociedad. Entonces, ¿la agilidad y la calidad están contrapuestas? No, todo lo contrario. Por supuesto, necesitas una agilidad profesional, necesitas gente verdaderamente formada y capacitada dentro de las maestrías que les estuve comentando hace rato para crear productos y servicios con las características que se necesitan. Pero la calidad, al ser digamos, como un requisito fundamental propio de la cultura, ya ni siquiera es un tema de agilidad o no, sino que es un sine qua non, la tenemos que considerar y en lo absoluto choca de ninguna manera, al menos así lo veo desde mi posición. ¿Tú qué crees, Miguel? La verdad es que podría utilizar la cuña que tú hiciste hace que creo que si digo algo puedo echarte a perder. Pero la verdad es que yo vuelvo al ejemplo, ¿no? Si la agilidad es la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿ok? Y vamos al mundo biológico, cualquier cambio que tiene un ser vivo que no satisface al entorno, el ser vivo desaparece. ¿Ok? Y la verdad es que eso es, sin más ni menos, que los cambios que prevalecen en la evolución son aquellos cambios que tienen calidad y que aportan valor. Insisto en todo lo que he dicho durante en este webinar. El valor es importante. Entonces, para mí, la calidad no presente es simplemente hacer experimentación sin ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, la calidad es fundamental, punto. Eso es lo que va a aportar. Incorporo una última pregunta para luego dejarles a ustedes a manera de conclusión algún comentario y dos comentarios también de nuestra audiencia. Esa última pregunta que voy a compartir con ustedes y con nuestra audiencia dice, en agilidad, los resultados, esas entregas de las que hablaban ustedes antes, ¿los resultados se traducen en victorias tempranas? Sí. 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 Lo podemos decir en coro. Sí, total. Total sin lugar a duda. Sin duda. Sin lugar a duda, y insisto en algo que me parece importante. La evidencia es contundente. La moral de un equipo está correlacionada directamente, de una manera muy positiva, con los resultados.
Insisto, no hay nada que genere una mayor motivación intrínseca fuerte en las personas que ver lo que ha logrado. Y cuando un equipo se enfrenta a sus resultados. Y a partir de allí puede decidir, puede pivotar, puede tomar. Y eso genera un impacto en toda la organización porque empezamos a ver lo que estamos siendo copartícipes en ello. Así que la respuesta es un sí rotundo y absoluto. Sin miedo, o sea, sin miedo al éxito, pues. Sí, sin miedo al éxito. La verdad que aprovecho, también hay que celebrar. Esos éxitos hay que celebrarlos. Los equipos tienen que celebrarlos, ¿ok? Cada vez que nosotros sacamos un producto nuevo, la verdad que la emoción de todos los integrantes de Bancaribe es impresionante, ¿no? O sea, todo lo que hemos sacado y lo que viene y lo que está por venir, ¿no? Y la verdad que yo creo que sin eso, y además esto es un círculo virtuoso. Haces un buen producto, entregas valor, seguramente habrá mejoras, vuelves a hacer otro producto distinto y sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Y basta con que veas cualquier aplicación de estas comerciales, Román. Mira WhatsApp. Si tú recuerdas que era WhatsApp hace 4 años y lo comparas con el de hoy, son dos productos totalmente distintos. Ahora, lo que sí sucede es que hay cambios fundamentales cada mes. Cuéntalo. Cada mes sacan algo nuevo. Aunque sea cambiar el icono. ¿Ok? Pero a la final tienen claro el propósito. Quieren ser el número 1 en mensajería y lo lograron ya y ahora se tienen que mantener ahí. Ulises, Miguel, yo voy a compartir 2 comentarios de 2 personas de nuestra audiencia que ha estado siempre por encima de las 140 personas y luego darles la palabra a manera de conclusión a ustedes dos. Una de ellas, Claudimar, dice, de acuerdo con las planificaciones más cortas, la pandemia nos enseñó que la planificación a largo plazo no garantiza contar con todas las herramientas y tener la habilidad resiliente de adaptarnos. Es fundamental. Y por otra parte, hay un segundo comentario, dice, es preferible chocar trenes chiquitos que un tren grande. Así dice el expresidente de Pixar, Ed Catmull. Tenía que ver también con aquel error del que hablaba Miguel de los $3 millones versus los 10.000. Ese es el tren grande y el tren chiquito. Ulises, ya para cerrar esta transmisión el día de hoy, a manera de conclusión, por favor. Como persona que cree firmemente en la agilidad organizacional como una ventaja competitiva, solo le puedo dar las gracias tanto a ti por la facilitación, a Miguel por compartir el espacio y me encanta haber estado acá con la gente de Bancaribe. Les tengo muchísimo aprecio. He tenido el gusto de compartir con muchos de ellos en diferentes niveles de la organización y me parecen geniales en términos de esta actividad. Y como diría, reforzar, sin miedo al éxito. O sea, la agilidad es una ventaja competitiva. No, yo creo que el peor enemigo que muchas veces tenemos somos nosotros mismos. Es el peor silo, el silo es el mental. Así que no tengan miedo de experimentar, de crecer y seguir adelante. Bueno, Ulises, como te dije, fue una buena comparación entre amigos y 140 personas escuchándonos, pero estuvo muy bueno. Muchas gracias, Román, de verdad, extraordinario y muy acertada toda tu participación. Ya para cerrar, bueno, tengan la capacidad de desaprender. 2, la agilidad organizacional tiene que ser apoyado desde lo más alto, pero también hay que ceder en cosas, o sea, tenemos que entregar cosas, ¿ok? Básicamente decisiones para los equipos. Y creo que lo último es que esto no es una moda. Por favor, llévenselo. Esto vino y se va a quedar. Aquella organización que no sea ágil va a fallecer, va a desaparecer, ¿ok? Ya no es el pez grande que se come el chico, es el pez ágil el que se come el chico. ¿Okay? Entonces, bueno, de verdad, un millón de gracias, Román, como siempre. A ustedes, Ulises, Miguel, Ulises González, Miguel Lara, a Miguel de manera muy particular por mostrar cómo Bancaribe está alineado con esta tendencia y que es parte indispensable de un concepto que hemos venido elaborando ya desde hace un buen tiempo y es la transformación digital. Gracias a ustedes dos, Ulises, Miguel, de nuevo, gracias a la audiencia, gracias por sus comentarios, por, además de la conexión, tomarse algún minuto para compartir con nosotros más de un comentario. Hemos venido tomando nota de esos temas que para ustedes son fundamentales, que para ustedes son interesantes, para hacer nuevas sesiones. Ya vamos por 12, van a haber muchas más de este evento Bancaribe Digital.
algunas 100% en línea, como es el caso del día de hoy. Habrá de nuevo alguna mixta con presencialidad también, así que muy pendientes de todas las redes de Bancaribe, @Bancaribe. Muchísimas gracias, feliz tarde, pásenla bien. Gracias.